Lupa ya está aquí y con ese tremendo palo. No te voy a mentir, a Lupa no me la voy a sacar porque aquí lo que nos falta es pobreza. Pero eso no me va a impedir traerles la guía y will traída de las estrellas de nuestra guerrera de Septimon, Lupa. Por lo que si vienes a este video únicamente por la will, ponle este set con buen crítico, probabilidad y daño de liberación, junto con cualquiera de estas armas. Aquí tienes, hijo, ahora lárgate, me molestas. Ahora sí, comenzamos. Lo primero que harás es escribir un hilo en Twitter con tal de sacar muchas astritas para tirar por nuestra loba favorita. Y es que para los que no saben, Lupa es el nuevo sub DPS que llegó recientemente a Wuthering Waves, que te lo quieren vender como un DPS main carry principal. Pero muchos no saben que su set de habilidades no se basa únicamente en hacer daño a lo pendejo. Y es que Lupa es mucho más versátil de lo que crees. Tiene la capacidad de bufear el daño fusión de todo tu equipo, reducir las resistencias elementales de los enemigos y hasta pegar cuando está fuera de campo. Poco más y hasta te hace el desayuno, no mames. Pero como sé que eres un jugador de gacha y ninguno de nosotros leemos, te cuento que en su kit de habilidades vamos a priorizar estos tres: toda su rama del forte, la liberación de resonancia y la habilidad de resonancia. A pesar de que estas tres sean prioridad, tienes que maxearlas si quieres ver este daño. Espera, ¿qué? Una curiosidad de Lupa es que tiene curiosidades muy curiosas dentro de su kit. Cuando realicemos una habilidad de resonancia en uno o varios enemigos, no solo cargaremos su barra de forte, sino que dejaremos una marca en los enemigos, lo cual permitirá que hagamos un 50% más de daño hacia aquellos que poseen esa marca. Lupa también posee la capacidad de apoyarnos haciendo daño a los enemigos cuando ni siquiera esta está en el campo. Esta habilidad tiene dos nombres: Danza con la Loba y Danza con la Loba Clímax. La diferencia es que la primera la podemos activar de una forma mucho más constante, siendo nuestro único limitante tener que llegar a alcanzar 2 puntos con nuestra fe de lobo. Eso reemplazará nuestra habilidad de resonancia por Danza con la Loba, la cual nos permitirá que Lupa esté en el campo 8 segundos aún si cambiamos de personaje. La otra forma de lograr esto es que cuando lanzamos nuestra liberación de resonancia entraremos en el estado de convicción, lo cual nos permitirá lanzar la habilidad de resonancia Danza con la Loba Clímax. Pasando a hablar un poco de su ulti, Lupa tiene la capacidad de bufear el daño de todo el equipo, donde al lanzar su ulti obtendremos un efecto llamado Caza en Manada, con el cual, y nos estamos peleando contra enemigos de clase marea o tsunami, recibiremos un aumento del ataque del 6% por cada habilidad intro que lancemos, hasta un máximo de 18% por 35 segundos. Adicional de que si tienes 3 personajes fusión en el equipo, tendremos un 20% de daño fusión adicional. Y por si fuera poco, al tener 3 personajes fusión en nuestra composición, podremos ignorar como un máximo de 15% de la resistencia fusión que tenga el enemigo, también por 35 segundos. Es una locura. Y casi lo olvido, la muy exquisita, además de hacerte el desayuno por la mañana, su habilidad Outro da buff a los ataques básicos y da bono de daño fusión al personaje entrante. ¡Diablos, señorita! Eso la vuelve la compañera ideal para Encore. Ya que entendemos cómo funciona Lupa, pasaremos a ver sus armas. Lupa es un personaje de mandoble, donde su arma designada está preciosa, pero en su gameplay nos la cambiaron por un palo. Tenemos algunas opciones bastante buenas, donde te voy a recomendar que si la vas a utilizar a ella como carry principal, le pongas la suya. Si no, no sé qué hacer viendo este video. Puedes colocarle el arma que tengas a tu disposición, incluso la del banner permanente. Lo único malo es que esa espada, su stat principal es de ataque porcentual. Ahora pasaremos con sus ecos. Le pondrás el set de huella llameante. Este nuevo set que llegó va a funcionar perfecta con ella, donde estaremos utilizando una configuración de ecos normal, también conocido como la vieja confiable 43311, donde como eco principal vamos a ponerle esta vaina con daño crítico o probabilidad
probabilidad crítica según el arma que tú le lleves, 2 ecos de daño elemental y 2 ecos de ataque. Además, si eres nuevo y no puedes acceder a este boss, tocará buscar en esta pestaña de aquí y pelear con él de forma anticipada. Ahora, en cuanto a sus substats, estaremos buscando principalmente 3: probabilidad crítica, daño crítico y daño de liberación de resonancia. Todo lo demás extra que venga, bienvenido sea. Ya finalizando, tenemos sus equipos, y es que su equipo más roto será el de monofusión, conformado por estos peligrosos de aquí, donde Lupa la usaremos como carry principal. También, si usted es adicto a las pelis rosadas, podrá llevar este equipo que está también bastante interesante, donde Lupa será nuestro sub DPS. Y si usted es free to pobre, puede llevar este otro. La verdad es que si quieres llevar a Lupa tienes muchas opciones a tu disposición, así que aquí en pantalla te dejo algunos cuantos equipos. Sin ninguna duda, si te llamó la atención el personaje, te recomiendo que tires por ella. Ya por último tenemos nuestras rotaciones, y es que estas van a variar un poco según qué equipo vayas a utilizar. No es lo mismo llevar a Lupa como sub DPS a llevarla como carry principal. Hazme saber en los comentarios qué te pareció el video y si te sirvió la build. Soy nuevo en esto de hacer videos, así que te agradezco si le das al botoncito del pulgar arriba, que eso me motiva a que todos juntos llevemos nuestro canal hacia las estrellas.